Y así comenzamos. Y espero que no les moleste una oradora descalza. Hace bastante calor aquí arriba. Esta tarde voy a llevarlos un poco más lejos de lo que hice ayer. Ayer les mostré lo que pasa con nuestros alimentos cuando entran en nuestro tracto gastrointestinal. Y ahora voy a mostrarles lo que sucede cuando sale de nuestro tracto gastrointestinal y llega a la sangre y va hacia la célula, porque es un proceso fascinante. Y como dice Proverbios 14:6, el conocimiento es fácil para el que entiende. Cuando ustedes comprenden estos procesos, empiezan a tener el conocimiento de cómo darle al cuerpo las condiciones correctas. El mismo poder que sostiene la naturaleza está también obrando en el ser humano. Las mismas grandes leyes que guían por igual a la estrella y al átomo controlan la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón, regulando la corriente de vida hacia el cuerpo, son las leyes de la mente poderosa que tiene jurisdicción sobre el alma. De él procede toda vida. Solo en armonía con él puede hallarse su verdadero ámbito de acción. Para todos los objetos de su creación, los requisitos son los mismos. Una vida ejercida en armonía con la voluntad del Creador, una vida sostenida al recibir vida del Creador. Transgredir su ley, sea física, mental o moral, es colocarse fuera de la armonía con el universo, invitar la discordia, la anarquía y la ruina. Palabras majestuosas. Ese es un párrafo tomado del libro Educación, página 100. Pero observen lo que dice esta última frase. Transgredir su ley, quebrantar su ley, sea física, mental o moral, es colocarse fuera de la armonía con el universo, invitar la discordia, la anarquía y la ruina, porque todo el planeta funciona de acuerdo con las leyes. El universo funciona de acuerdo con leyes. Adherirse a la ley trae armonía. Y la ley del tracto digestivo no es diferente. Y vimos ayer las condiciones necesarias para una correcta función del estómago y las decisiones que tomamos respecto a lo que entra en la boca y cómo esto afecta a todo el sistema hasta el final. Y así hay ciertas reglas o leyes en la salud natural respecto al funcionamiento interno del cuerpo. Entonces, para comenzar, pidamos al mejor maestro que este mundo ha conocido que nos enseñe. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por nuestro tracto gastrointestinal. Muchas gracias por la sangre. Muchas gracias por los nutrientes. Muchas gracias por la célula. Danos entendimiento mientras profundizamos en detalle en estas áreas. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría comenzar yendo al jardín del Edén y quisiera observar el alimento que Dios dio a Adán y Eva, porque no creo que podamos mejorar la dieta del jardín del Edén. Y para las personas que son carnívoras y personas que me dicen, pero la dieta carnívora, todo carne. Yo les digo, ¿aman a Dios? Ay, sí, muchísimo. ¿Y están esperando el cielo? Claro, muchísimo. Bueno, tengo noticias algo decepcionantes. No habrá carne en el cielo, porque para comer carne tiene que haber una muerte. Y no había muerte en el jardín del Edén. Y Dios dijo en Génesis 1:29, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Cuando la Biblia habla de carne animal, habla de carne. Así que cuando dice alimento o sustento, se refiere a la sustancia principal de nuestra nutrición. Entonces, echemos un vistazo a la planta que da semilla. Así que vamos a observar los alimentos, vamos a observar el contenido de proteínas, vamos a revisar el contenido de carbohidratos y vamos a hacer una evaluación de este alimento para ver por qué Dios dice que para ti será para comer. Así que una semilla es un grano. Una semilla también es una legumbre. Una semilla también es una semilla.
Y la planta que da semilla incluye también los frutos secos. Así que tenemos tantos granos: trigo, centeno, cebada, avena, amaranto, trigo sarraceno, mijo, quinoa. Si van a África, hay maíz, hay tef, hay tantos granos. Y estos granos son altos en proteína, pero también son muy altos en carbohidratos. ¿Qué es una legumbre? Una legumbre, comúnmente llamada frijol, son las lentejas, garbanzos, frijol de lima, frijol de ojo negro, frijol canelini. Esas son las legumbres. Son altas en proteína y de medias a bajas en carbohidratos. Y una semilla: semilla de calabaza, semilla de sésamo, semilla de girasol, chía, linaza, altas en proteínas y bajas en carbohidratos. Y tenemos tantas nueces: pecanas, nueces comunes, almendras, avellanas, nueces de Brasil, semillas de marañón, altas en proteína y bajas en carbohidratos. Y sabemos que la dieta también incluye, porque es toda planta que da semilla, así que nuestras verduras son parte de eso, y también las frutas, el árbol que da fruto, y eso nos da una dieta totalmente equilibrada. Y como les mencioné a principios de la semana, los 3 grupos alimenticios esenciales. ¿Cuáles son esos 3 grupos esenciales? La fibra. Ayer observamos nuestro tracto gastrointestinal. Vimos la importancia de la fibra. Vimos la importancia de la fibra alimentando nuestro microbioma, nuestros microorganismos. Vimos la importancia de la fibra barriendo y masajeando nuestro intestino grueso. Proteína. La proteína también es un nutriente esencial. Vayamos a la célula por un momento y hagamos una evaluación de la célula. El 50% de la membrana alrededor de la célula es proteína. Y cuando observamos cómo se construye una célula nueva, se forma a partir de aminoácidos, que son la descomposición de la proteína que ingerimos. La grasa también es un nutriente esencial. También analizamos el peligroso. El mito peligroso de que no deberíamos comer grasas. Vimos que esa idea se introdujo para reducir las enfermedades cardíacas y que no lo ha logrado en absoluto. También vimos el hecho de que el órgano más graso del cuerpo es el cerebro. Y desde que las personas están con esta dieta baja en grasas o sin grasa, el cerebro se está deteriorando. Lo vemos en la cantidad de casos de Alzheimer y demencia que existen. No, la grasa es un nutriente esencial. El 50% de la membrana alrededor de cada célula en el cuerpo es grasa. No pueden funcionar sin grasa, no pueden vivir sin grasa, es un nutriente esencial. Ahora me gustaría hacer una evaluación de lo que muchas personas están comiendo hoy en día. Y lo veo prácticamente en cualquier lugar al que voy. Es una dieta alta en carbohidratos. Así que, carbohidratos, hagamos una evaluación de carbohidratos. Muchas personas recurren a un desayuno muy rápido. Se llama cereal o pan. Y me sorprende cómo hemos llegado a un tiempo en el planeta Tierra en el que parece que hemos extraído la parte de carbohidratos de cada dieta tradicional y la hemos puesto toda junta. Porque los carbohidratos no son malos. Siempre ha sido parte de la dieta tradicional, pero parece que los hemos amontonado todos juntos. A media mañana, porque el cereal y el pan no los llevan muy lejos, las personas recurren a pasteles, galletas, bizcochos, donas, croissants, etcétera, etcétera, pretzels. En cada avión en el que estoy, me ofrecen, me ofrecen los carbohidratos rápidos. Papas fritas, pretzels, muchos pretzels. Pizza. Este es otro alimento rápido que vemos en las ciudades. Pasta. No creo que exista un hogar hoy sin pasta. Papas. Soy australiana de quinta generación de ascendencia escocesa. La papa formaba parte de cada comida principal y estoy casada con un irlandés. La papa tiene que ser parte de cada comida principal. Arroz. Estoy segura de que si hubiera crecido en Asia, el arroz sería una parte principal de mi comida.
Y por último, y ciertamente lo más bajo en valor nutritivo, está el ácido cristalizado puro extraído de la planta de caña de azúcar. Todos estos se descomponen en el tracto gastrointestinal en una estructura singular llamada glucosa. Ayer vimos cómo la amilasa salival inicia la digestión de los carbohidratos y la amilasa pancreática la finaliza, reduciéndolos a sustancias diminutas que se absorben fuera del intestino hacia la sangre. Luego viaja hacia la célula y cuando llega a la célula hay una hormona llamada insulina. Y la insulina es la llave que abre la puerta para que la glucosa entre en la célula. Una vez que la glucosa está dentro de la célula, pasa por una vía de 20 pasos. Y esta vía de 20 pasos nos proporciona 2 unidades de energía. Lo vimos esta mañana. El resultado final de la vía de 20 pasos es una forma química de glucosa llamada piruvato. Y el piruvato, como forma química de glucosa, entra en lo que a menudo se llama la central energética de la célula. Porque esta vía de 8 pasos proporciona un impresionante total de 36 unidades de energía. Y como vimos esta mañana, es el oxígeno lo que marca la diferencia. ¿Qué diferencia hace el oxígeno? Esta vía no tiene oxígeno. Entonces, el primer lugar al que se envía la glucosa es a la célula. Pero, en una dieta alta en carbohidratos todavía nos queda mucha glucosa sobrante. Y entonces ahora se almacena en la célula como glucógeno. Glucógeno es el nombre que se le da a los depósitos de glucosa de liberación rápida. Estas son pequeñas moléculas de glucosa ya almacenadas en la célula muscular. En la célula muscular es como si estuvieran en una prisión, solo pueden ser usadas por la misma célula muscular. Pero el hígado, veamos solo el borde del hígado aquí está el hígado. El hígado también puede almacenar glucógeno, pero solo puede almacenar una cierta cantidad. Pero este glucógeno puede ser enviado por todo el cuerpo, mientras que este glucógeno solo puede ser utilizado por el propio músculo. Recuerden que es depósitos de glucosa de liberación rápida y por eso no necesitaba comer antes de hacer mi ejercicio matutino esta mañana, porque ya tengo una buena reserva de glucógeno almacenada en mis células, esperando ser utilizada. Es un sistema increíble. Así que el segundo lugar al que se envía la glucosa es a la célula o al hígado para almacenarse como glucógeno. Por eso, cuando sus hijos dicen que están muriéndose de hambre entre comidas, no significa que tengan que darles comida, porque tienen una excelente reserva allí dentro. Y recuerden lo que vimos ayer, el estómago necesita descansar. Pero aún tenemos glucosa sobrante porque solo se puede almacenar cierta cantidad en el músculo y solo se puede almacenar cierta cantidad en el hígado. Todavía queda glucosa sobrante. Entonces ahora se almacena en el depósito de combustible más asombroso del cuerpo humano, llamadas células de grasa. Y con esta dieta alta en carbohidratos, ¿qué está sucediendo con los estadounidenses hoy? Se están volviendo más y más grandes. Y los australianos también. El 68% de los australianos tiene sobrepeso u obesidad. No creo que alguien haya decidido comer así. Simplemente creo que está ahí. Es rápido, es práctico. Y eso es lo que la gente quiere. Ahí tienen su comida rápida. Pero cuando yo estaba en casa, en la selva tropical, cuando mis hijos eran pequeños, eso no era comida rápida. Lleva tiempo preparar cereal. Si estábamos de viaje, yo hacía lo que ustedes llaman granola. Nosotros lo llamamos muesli. Me tomaba toda la tarde frotar los dátiles y el aceite con la avena y luego hornearlo en un horno muy lento. Me llevaba toda la tarde, pero después era comida rápida para el camino. Solo le ponían agua o leche. Hacer pan lleva tiempo, especialmente si se hace el pan tradicional de masa madre o pan cultivado. Eso puede tardar un par de días. Los pasteles, etcétera, también llevan tiempo. Mi esposo está muy feliz de que regrese a casa, vuelvo el martes,
porque cuando estoy en casa hago una tarta de manzana una vez a la semana. Él dice que está sufriendo en este momento, no ha comido tarta de manzana en varios meses, pero lleva tiempo hacerlas. Lleva tiempo hacer pizza. Si van a hacer pasta desde cero, eso lleva tiempo. Lleva tiempo cocinar papas, lleva tiempo hacer arroz, cocinar arroz. Esto no es comida rápida, pero en la ciudad simplemente está ahí, es rápido y muy fácil. Y creo que por eso tanta gente ha caído en esta forma de comer. Es rápido, es inmediato. Y cuando la gente me dice, no sé por qué estoy enfermo, soy vegano. Bueno, yo ya no me llamo vegana a mí misma. Estuve en una conferencia hace un par de años y todo era a base de plantas o vegano. Y luego tenían, em, era un pastel de zanahoria de postre. Y encima había esa espuma blanca. Y yo dije, ¿qué es eso? Me dijeron, ay, Bárbara, es vegano, es vegano. Yo dije, conozco la crema de vaca, conozco la crema de coco, pero ¿qué es eso? Entonces me trajeron en una lata en aerosol. Uno presiona el botón y sale espuma blanca. Y yo miré eso, miré la lata, leí los ingredientes. ¡Wow! Ahí fue cuando descubrí que los químicos son veganos. Los aceites baratos de semillas son veganos. La azúcar refinada es vegana. Y eso era básicamente de lo que estaba hecha esa espuma. Dije, solo tomar el pastel de zanahoria, gracias. Y desde esa experiencia ya no me llamo a mí misma vegana, me llamo a mí misma plantas. Y fue como en una casa me dijeron, tenemos mucha comida para ti, Bárbara. Abrí el refrigerador y carne falsa de plástico, queso falso de plástico. Dije, miren, me encanta cocinar, ¿puedo cocinar? Dije, muéstrenme dónde están sus lentejas, dónde están sus... Cuando me fui, todo eso seguía en el refrigerador y cada día yo cocinaba la comida más hermosa. Y cada día el padre le decía a su esposa, ¿conseguiste la receta? ¿Conseguiste la receta de esta? La buena noticia es que al final de Self Heal by Design he incluido muchas de mis recetas favoritas de legumbres. Me encanta cocinar. Y alguien me dijo, Bárbara, eres tan buena cocinera. Yo dije, sí, porque me gusta la comida. Y Dios nos dio las papilas gustativas por una razón. ¿Y cuántas veces la comida sabe deliciosa, pero los está matando? ¿O es realmente buena para ustedes, pero es tan aburrida? Y una de las razones por las que creo que los alimentos vegetales se vuelven tan aburridos es porque nos han dicho que la grasa y la sal son malas. ¿Es así? Un hombre se acercó en el descanso y dijo, nos han contado muchas mentiras. Yo dije, por eso ayer tuve que contarles la historia de la guerra en el cielo, de que hay un engañador que ha engañado al mundo entero. Me encanta cocinar, pero no paso mucho tiempo en la cocina ni me interesa estar en la cocina todo el día. De hecho, si voy a servir el almuerzo a las 12:30, perdón, a la 1:30, entro a la cocina a las 12, enciendo el horno y pongo las papas y los camotes a hornear. Tengo lentejas cocinándose ahí y luego salgo y quizá paso otros 45 minutos en el jardín. Luego vuelvo en la última media hora, hago una salsa rápida, cebolla, ajo, jengibre, quizá algunos tomates, hierbas frescas, enjuago las lentejas, las agrego, pongo un poco de sal celta o sal baja, un buen chorro de aceite de oliva, blum, 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 blum. ¿Lo captaron? Y eso hace que la comida sea fantástica. Y luego preparo la ensalada. Mi esposo llega a la 1:30 y hay papas al horno, camotes al horno, un hermoso y abundante plato de lentejas y una gran ensalada con un aderezo delicioso. No lleva mucho tiempo. No lleva nada de tiempo. Solo es pensar con anticipación. Saben, para el desayuno deberíamos estar pensando en el almuerzo. Y cuando nos vamos a dormir por la noche, antes de acostarnos pensamos, bien, ¿qué voy a comer mañana? ¿Necesito remojar algunos frijoles? ¿Necesito...? No lleva mucho tiempo. No toma nada de tiempo. Cuando lleguen a casa, remojen muchos frijoles.
durante la noche. Por la mañana, enjuáguenlos y enjuáguenlos muy bien. Y luego congélenlos en pequeños paquetes de una taza. O si van a estar en casa todo el día, hiérvanlos. Enjuáguenlos de nuevo, vuelvan a hervirlos, cocínenlos hasta que estén blandos y luego guárdenlos en pequeños paquetes. Hay muchas cosas que pueden hacer para ahorrar tiempo, porque somos una sociedad ocupada. No hay duda de eso. Hoy tenemos una vida muy ocupada. Pero también es importante cuidar este cuerpo, porque si cuidamos el cuerpo, Él nos va a cuidar a nosotros. Lo que estoy a punto de mostrarles puede sorprenderles o puede que no. Les he mostrado los 3 grupos alimentarios esenciales. ¿Cuál es el que no es esencial? ¿Qué significa no esencial? Significa que en realidad se puede vivir sin él, pero no les sugiero que lo hagan. Son los carbohidratos. Los carbohidratos no son malos. Espero que nadie se haya perdido eso, porque algunas personas me han citado diciendo, Bárbara dice que los carbohidratos son malos. ¿Dije eso? No, no lo dije. Los carbohidratos no son malos. Mi esposo nunca me perdonaría si desaparecieran las papas. Me echarían de Asia si desapareciera el arroz. No, 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 no son malos. El problema es cuando se consumen en exceso y son refinados. Ese es el problema. Cereal y tostadas para el desayuno, sándwiches para el almuerzo, pasta para la cena. ¿Qué es eso? Es 100% carbohidratos. Y con esta dieta alta en carbohidratos, a menudo las personas se están perdiendo de los 3 esenciales y exagerando en lo que no es esencial. Una manera fácil de hacerlo es aumentar la parte de legumbres, nueces y semillas de la comida y disminuir la parte de granos de la comida. Esa es una forma sencilla de hacerlo. Y como eso no es esencial, esa es la parte negociable de la comida. Y las negociaciones cambian según su estatura, según su tamaño, según su peso, según su sexo, según su gasto físico y mental durante el día. Yo estuve embarazada o amamantando sin parar durante 14 años. Comía muchos más carbohidratos entonces de los que como ahora. Soy una mujer pequeñita, no necesito muchos carbohidratos. De hecho, llevo una dieta muy baja en carbohidratos. Como mucha fibra, proteínas generosas y grasas excelentes. ¿Por qué hago eso? Bueno, Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. A mí me funciona muy bien, duermo muy bien, tengo mucha energía, el peso se mantiene estable, el cerebro funciona. Entonces, ¿qué me está diciendo el cuerpo? Mm, esto está funcionando. Y si no está funcionando, es momento de hacer un cambio. Me encantó lo que dijo Thomas Jackson esta mañana. La palabra rest en inglés está dentro de estrés. ¿Lo vieron? Pero para sacar el descanso del estrés hay que hacer algunos reajustes y hay que hacer algunas eliminaciones. Me gustó eso. Gracias, Thomas Jackson. Eso. Me encantan los juegos de palabras que hace. Excelente. Ustedes son los doctores. Si funciona, háganlo. Si no funciona, no lo hagan. Y como vimos ayer, también vimos el tema del horario, también vimos la moderación en la alimentación, desayunar como rey, almorzar como reina y cenar como pobre. En nuestro retiro de salud Misty Mountain, una señora me dijo, ¿volvieron a abrir? Y yo respondí, nunca cerró, nunca cerró. Tenemos un equipo excelente allí y llevan adelante el programa todas las semanas. De hecho, tenemos en promedio 20 personas por semana, 3 semanas al mes. Está funcionando realmente muy, muy bien. Y como recibimos tanta gente, hemos podido construir un nuevo baño de vapor y hacer varias ampliaciones importantes en la propiedad. Y un correo electrónico muy común que recibimos. Y recuerden que servimos el desayuno a las 7:30 de la mañana. Damos a nuestros huéspedes el almuerzo a la 1:30 y por la tarde servimos una sopa ligera.
Cocinamos muchas verduras en mucha agua durante unas 4 horas y luego las colamos, porque nuestros huéspedes hacen un sauna de vapor por las tardes. Así que hay una gran sudoración. Aquí no tienen que hacer sauna, ¿verdad? Basta con subir aquí al escenario y ya tienen un buen entrenamiento de sauna. Ahora entiendo por qué los indios usan esta ropa tan ligera, porque es muy fresca. Estuve en India hace un mes y me regalaron este conjunto y es perfecto para el clima tan caluroso. Entonces, cuando comprendemos este proceso y volvemos a la dieta del jardín del Edén, pueden ver que cuando Dios dijo para ustedes, estas semillas serán para alimento, se refería a la sustancia principal de la alimentación, porque estos son alimentos altos en fibra, con cantidades generosas de proteína, especialmente los últimos 3 grupos, y con excelentes grasas que se encuentran en las semillas y los frutos secos. Así que en la dieta del jardín del Edén, Dios no dijo, he aquí les he dado trigo. Dijo, les he dado toda hierba que da semilla. Por lo tanto, necesitamos variedad, no solo un solo alimento. Pero esto me lleva a otro punto. Quiero que veamos el grano del que están hechos la mayoría de los cereales, la mayoría del pan, la mayoría de los pasteles y podríamos incluir croissants, muffins, galletas, bizcochos, cookies, pretzels, todos están hechos del mismo grano, al igual que la pizza y la pasta. Y ese grano es el trigo. Quiero mostrarles qué pasó con el trigo. En la década de 1950, el doctor Norman Borlaug sometió el trigo a una hibridación intensiva. ¿Por qué? Él quería crear una planta con un alto rendimiento de grano para ayudar a resolver la crisis de hambruna en África, en India, en México. Al principio, cuando yo era niña, el trigo crecía así de alto, pero entonces las espigas se quebraban antes de poder cosecharse, porque el grano era demasiado pesado. Así que volvieron al tablero de diseño y finalmente lograron una planta que solo crece hasta esta altura. Miren el trigo en Estados Unidos hoy. ¿Qué tan alto crece? Solo hasta aquí. Tiene un tallo grueso y entre 6 y 8 veces más grano por planta. Eso es 6 a 8 veces más grano por hectárea y 6 a 8 veces más dinero por hectárea. Así que en 1970, cuando el doctor Norman Borlaug recibió su premio Nobel por este trigo, se expandió por todo el mundo. Para la década de 1990, todo el cereal, el pan y el resto, pizza, pastas, estaban hechos con este trigo híbrido. Se introdujo rápidamente sin estudios de seguridad. ¿Les suena familiar, verdad? ¿Sabían que Robert Kennedy Jr. acaba de destituir a los 17 miembros del comité que evalúa las vacunas? ¿Sabían eso? Creo que fue hace unas 2 semanas, porque la mayoría estaba en la nómina de las compañías farmacéuticas. ¿Lo sabían? ¿Y sabían que esas vacunas no pasan por pruebas rigurosas como la mayoría de los medicamentos? Noten que dije la mayoría de los medicamentos. Y esta es una de las razones por las que el 50% de nuestros niños están enfermos. ¿Lo sabían? Eso es alarmante, absolutamente alarmante. Y tienen mucho que ver con esto. Así que estamos muy agradecidos por lo que Robert Kennedy Jr. ha hecho, está haciendo y se propone hacer. Ahora bien, volviendo a la comida que estamos consumiendo, con una alimentación predominantemente hecha de trigo, el hecho de que se introdujera sin estudios de seguridad, pensaron que no hacía falta algún estudio de seguridad en el trigo, pero recién ahora estamos empezando a ver el problema. Hay un libro llamado Cerebro de Pan, del doctor David Pulmer. Hay otro llamado El intestino y la psicología, y otros llamados Alto al Alzheimer y Vencer al autismo, del doctor Bruce Fife. Todos estos libros muestran la relación entre el trigo y las enfermedades mentales. Pero ese es otro tema. Lo veremos un poco mañana, aunque ahora verán algo de lo que voy a mostrarles. Hay un libro llamado Adicto al Pan del doctor William Davis, un libro excelente que
que traza toda la historia de lo que ocurrió con el trigo. Entonces, ¿qué pasó con el trigo? Dos cosas principales. La primera es que la estructura de la proteína o del gluten cambió y por eso vemos hoy tanta sensibilidad al gluten, intolerancia al gluten y también enfermedad celíaca. De hecho, esto no se veía antes de la hibridación. Tengo una amiga que es doctora y ya se jubiló. Se retiró tarde, tenía 79, ahora tiene más de 80 años. Ella dice que hace 40 años no se oía hablar de intolerancia al gluten. Hace 20 años empezó a escucharse. Hoy, si quieren ver una verdadera epidemia, no una epidemia inventada, una verdadera pandemia, tendría que ser la intolerancia al gluten. Y hay muchas personas que ni siquiera saben que la tienen. Simplemente su erupción cutánea ha sido diagnosticada como eczema o psoriasis, cuando en realidad es intolerancia al gluten, o han sido diagnosticadas con celiaquía, diagnosticadas con síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn o colitis, cuando en realidad es una intolerancia al gluten. Incluso el doctor David Perlmutter, en su libro Cerebro de Pan, muestra la relación entre la esquizofrenia y la intolerancia al gluten. ¡Wow! Esto es enorme, pero no es de eso de lo que voy a hablarles hoy. Hoy voy a hablarles del otro cambio que se produjo en la hibridación del trigo, y ese es el cambio en la estructura del almidón. El almidón es como los azúcares. En la estructura del almidón se creó un tipo de almidón en la hibridación del trigo llamado amilopectina A. Y la amilopectina A eleva el nivel de azúcar en sangre muy alto y muy rápido. Supongamos que este es el nivel promedio. La amilopectina A hace que la glucosa suba muy alto muy rápido y luego siempre hay una caída pronunciada. Esa es la A, amilopectina A. Déjenme darles algo para comparar. La amilopectina B se encuentra en las bananas y las papas. Si están familiarizados con el índice glucémico de los alimentos, el índice glucémico mide qué tan rápido la glucosa de un alimento pasa a la sangre. La amilopectina B tiene un índice glucémico bastante alto, como el de las bananas y las papas. Si están familiarizados con las bananas y las papas, saben que éstas elevan la glucosa relativamente alto y relativamente rápido. Si no son diabéticos, quizá no importe, pero si lo son, puede marcar una gran diferencia. Así que la amilopectina B encontrada en las bananas y las papas hace que el nivel de glucosa en sangre suba bastante y con rapidez para luego descender nuevamente de la misma manera. La amilopectina C se encuentra en los garbanzos, frijoles de lima, frijoles de ojo negro, frijoles cannellini, en todas las legumbres. Esto produce una subida suave, un mantenimiento estable y una bajada gradual. Cada célula del cuerpo necesita, desea y funciona mejor con un aporte constante y estable de energía. Un hombre me dijo en un retiro de salud que dirigí hace unos 10 años, tenía unos 60 años. Dijo, vine a un retiro de salud cuando tenía 40 años. Me dijeron que tenía prediabetes y que empezara a comer legumbres todos los días. Lo hice y nunca desarrollé diabetes, porque esas legumbres, esos frijoles, proporcionan un aporte de energía suave y constante. Solo una nota sobre las legumbres. Deben enjuagarse muy bien enjuagadas. Cuando me casé con Michael hace 28 años, él me dijo, puedo tolerar las lentejas rojas, puedo tolerar los frijoles de lima, puedo tolerar los frijoles rojos, pero no puedo tolerar los garbanzos y no puedo tolerar las lentejas. Y yo le dije, ¿en serio? Está bien, entonces vamos a hacer algo al respecto. Así que cuando cocinaba lentejas le daba una cucharadita. Eso es todo, una cucharadita. Y no se hinchaba, no tenía reacción. La semana siguiente, 2 cucharaditas. La siguiente semana, 3 cucharaditas.
La semana siguiente, 4 cucharaditas. Él hoy puede comer lentejas. E hice lo mismo con los garbanzos. Empecé con poco. ¿Qué fue lo que hice? Literalmente desperté y reactivé los microorganismos de su intestino que son responsables de procesar las lentejas y los garbanzos. Así que si hay alimentos del grupo de las legumbres que no les caen bien, empiecen de a poco. Empiecen con poco, pero deben enjuagarse muy bien. Cuando yo las pongo a hervir, ¿saben toda esa espuma blanca que aparece arriba? Adivinen qué es eso. Gas. Lávenlo, retírenlo. A mitad de la cocción, las enjuago de nuevo. Y cuando ya casi están listas, les doy un enjuague ligero y entonces se las pongo a mi salsa, ya sea un dal, un curry, una leche de semillas de marañón con ajo y mejorana y brócoli o una salsa de tomate bien sustanciosa. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con las legumbres. Y recuerdo que cuando llegué por primera vez a Tennessee, esto fue en 2015-2016, y servían legumbres, era muy aburrido. Frijoles hervidos. Eso es todo. Frijoles hervidos. Y creo que ni siquiera los enjuagaban porque esa noche terminé con el abdomen hinchado. Hay una forma de prepararlas para que la digestión funcione muy bien. Todo consiste en reactivar esos microorganismos de nuestro intestino que son responsables de procesar esos alimentos. Y si ustedes son como yo ni siquiera sabía que era una lenteja hasta que tenía unos 23 años. Pensaba que todo el mundo comía como me criaron a mí, es decir, con cereal y tostadas para el desayuno, sándwiches para el almuerzo y chuletas o salchichas, purés de papas, guisantes o frijoles congelados todas las noches de la semana. Todos los que yo conocía comían así. Pero cuando tenía 17 años, tuve un novio que tenía un amigo que era vegetariano. Yo nunca había oído hablar de un vegetariano. Y luego fui a un restaurante vegetariano. Y en ese restaurante vegetariano probé comidas de las que nunca había oído hablar. Pastel unza, coliflor gratinada. Mi mundo se abrió por completo. Yo había crecido con una alimentación bastante aburrida. La comida debería ser buena. Debe ser de tal manera que alimente nuestras células. Debería prepararse de manera que sea un alimento que mantenga nuestro cuerpo, pero no solo que lo mantenga, sino que si no está bien, lo ayude a sanar. Los bloques de construcción del cuerpo son las fibras, con todos sus minerales. Las proteínas, con sus aminoácidos, esos son los bloques de construcción. Y las proteínas también forman los pequeños neurotransmisores que se transmiten de célula a célula en nuestro cerebro. Y las grasas, porque las grasas constituyen el 50% de la membrana que rodea a cada célula del cuerpo. Ahora bien, los carbohidratos no son malos, son la parte que se negocia. Así que obviamente, si tienen adolescentes varones en casa, no van a desarrollar mucha masa muscular a menos que les estén dando proteína. Mi hijo James heredó mi tipo de cuerpo, pequeño. Ningún chico quiere ser pequeño. Y empezó a entrenar. Entrenó en serio y empezó a suplementarse con proteína. Bueno, ahora es grande, está muy musculoso y acaba de tener un bebé. Sostiene a ese bebé y su brazo es más grande que el bebé. Cambió su tipo de cuerpo. Fíjense las dos cosas que hizo. Él entrenó intensamente y suplementó con proteína. Todo culturista sabe que tiene que suplementar con proteína. Ahora bien, esto se parece mucho a una alimentación llamada dieta cetogénica. ¿Han oído hablar de la dieta cetogénica? La dieta cetogénica se ha utilizado durante más de 100 años para ayudar a controlar la epilepsia. ¿Lo sabían? Se ha usado para ayudar a controlar la epilepsia. Y esta dieta es muy baja en carbohidratos, con mucha fibra, porque hay que barrer el intestino, cantidades generosas de proteína y también grasas saludables.
En su libro Vencer al autismo y alto al Alzheimer, el Dr. Bruce Fife muestra que esta dieta cetogénica puede ayudar a revertir el Alzheimer y la demencia, y también cómo puede ayudar a revertir el autismo. Los primeros 3 capítulos de su libro Vencer al autismo analizan las causas. Los primeros 3 capítulos tratan sobre las vacunaciones infantiles, porque en cada caso, en el 99% de los casos, él volvía a esas vacunas infantiles, ya que contienen muchas cosas. Si van a la farmacia y piden un listado de lo que contienen, no querrán eso en su bebé. Formaldehído y aluminio, ambos neurotóxicos, están presentes en esas vacunas infantiles. Existe la afirmación de que en 1998 se prohibió el mercurio, que es llamado timerosal. Se prohibió el mercurio en las vacunas infantiles, pero también hay afirmaciones de que todavía está presente. Sin duda sigue estando en la vacuna contra la gripe. Así que estos son venenos que nunca deberían entrar en el cuerpo humano. Si el cuerpo humano ha sido diseñado para sanarse a sí mismo, no necesitamos administrar esas inyecciones infantiles. ¿Pero acaso detuvieron las enfermedades infantiles? No, no lo hicieron. Lo que detuvo las enfermedades infantiles fue Florence Nightingale. Al introducir la higiene, el saneamiento y la nutrición en los hospitales británicos. Porque sabían que en la década de 1850 todas las aguas residuales del Támesis, el principal río en Londres, y todas las personas que vivían en Londres bebían agua del Támesis. Eso fue hace apenas en 1850. Hace 150 años. ¡Uf! Luego construyeron un gran sistema de alcantarillado bajo Londres. Noten que ya no tenemos esas enfermedades infecciosas. No es por esas inyecciones infantiles, es por el aumento de la higiene, el saneamiento y la nutrición. Por eso necesitamos conocer nuestra historia. Y en el pequeño libro El Ministerio de Curación hay un capítulo titulado Higiene entre los israelitas. Y así fue como Florence Nightingale lo supo. Ella leía su Biblia y leía las estrictas normas de limpieza que Moisés dio, o que Dios dio a Moisés para que se las diera a los hijos de Israel. Hay que mantenerlo todo limpio, lavar el cuerpo todos los días, lavar la ropa todos los días. Por eso yo me cambio de ropa varias veces, porque cuando bajo de este escenario estoy prácticamente empapada de sudor. Y saben que la transpiración contiene muchos desechos. Le dije a Nalon, creo que el campamento del próximo año deberían hacerlo bajo esos árboles. ¿Han caminado hasta allí? Qué fresco está bajo los árboles. Ahora entendemos por qué todas las vacas y las ovejas en un día como este están bajo los árboles. Hemos visto a muchas personas revertir la diabetes siguiendo una alimentación rica en fibra, con proteínas generosas y grasas saludables. No eliminan los carbohidratos, pero no son la parte principal de su comida. Así que esta dieta alta en azúcar, porque como pueden ver, mucha gente no se da cuenta. Esta dieta alta en carbohidratos, cuando está basada principalmente en trigo, incluso cuando no es refinado, sigue aportando azúcares, porque ese trigo híbrido tiene una estructura de almidón que eleva el nivel de glucosa en sangre muy alto y muy rápido. Y habrán notado que cuando hablé de la enfermedad de Crohn y la colitis, sugerí eliminar el trigo. Y la razón de eso no es tanto la estructura del almidón, sino la estructura proteica o del gluten, que es la otra estructura que se modificó con la hibridación del trigo. La hibridación del trigo creó una estructura proteica o de gluten muy compleja. Y hay un versículo en la Biblia, en Juan capítulo 16, versículo 33, dice que el ladrón no viene sino para matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Saben que la Biblia identifica quién es ese ladrón? Yo lo he mencionado también como el gran engañador. Y la Biblia nos da otra ilustración que se encuentra en Primera de Pedro 5, comenzando en el versículo 6. Dice,
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El versículo 7 continúa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego el versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego añade, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando ustedes observan el engaño que se ha infiltrado en los alimentos que estamos consumiendo, no se trata únicamente de esta dieta alta en carbohidratos que está en todas partes. También tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido con el trigo. Hace algunos años, en 2016, yo estaba en Bermudas explicando lo que había sucedido con el trigo y después un médico se me acercó y me dijo, usted está equivocada con respecto al trigo. Jesús dijo que Él es el pan de vida. Yo le respondí, sí, Él es el pan de vida. Pero el pan al que Él se refiere no es el pan que tenemos hoy. Verán, el pan tradicional en la Biblia siempre era pan de masa madre o pan fermentado o cultivado. Y Jesús mismo dio varias ilustraciones al respecto. Él dijo, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Eso es la masa madre. También dio otra ilustración cuando dijo, él dijo, ya saben, dio varias ilustraciones cuando dijo que el reino de los cielos es como una mujer que tomó un poco de levadura y la puso en la masa y toda la masa fue fermentada. Ahora vayamos al Antiguo Testamento. Am, Moisés estuvo en el desierto durante 40 años, con millones de israelitas y algunos animales de carga. Y una vez al año celebraban la Pascua. Celebraban la noche en que el ángel pasó por alto las casas que tenían la sangre en los dinteles de las puertas. Celebraban la Pascua. ¿Y cómo la celebraban? Tenían que sacar toda la levadura de sus hogares durante una semana. ¿Y qué era esa levadura? ¿Alguna vez se ha preguntado qué era? Solo podía ser una cosa, el cultivo iniciador de masa madre. Y puede imaginar a aquellas mujeres con sus pequeños recipientes, quizá de barro, que contenían su iniciador de masa madre, colocándolas bajo un arbusto durante una semana. Luego regresaban, añadían un poco de harina, lo mezclaban y esperaban a que fermentara. Después tomaban una parte de eso y lo incorporaban al pan. Y el pan crecía, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ese iniciador de masa madre era una combinación de Lactobacillus acidophilus y levaduras silvestres. La levadura es la que produce el levado y el Lactobacillus acidophilus consume los desechos de la levadura silvestre. Es en realidad una combinación perfecta. Muchas personas se confunden porque Elena de White escribió que el pan debe ser liviano y dulce, no pesado ni agrio. Pero ella no se estaba refiriendo al pan de masa madre, porque el pan con levadura comercial solo existe desde la Revolución Industrial. Los panaderos no querían pasar toda la noche esperando a que el pan fermentara, así que aislaron la levadura del cultivo de masa madre. De este modo obtuvieron un pan que fermentaba en media hora. Si ustedes consumen ese pan con levadura comercial, lo ideal es no comerlo hasta el día siguiente, debido a la levadura. En cambio, el pan de masa madre, al contener tanto levaduras silvestres como Lactobacillus acidophilus, mantiene un equilibrio perfecto. De hecho, esta misma combinación existe en nuestro tracto gastrointestinal. En nuestro tracto gastrointestinal tenemos bacterias como Lactobacillus acidophilus, bifidobacterias y muchas otras que de ahí vienen. Y también tenemos Candida albicans. Existen decenas de especies distintas de Cándida, estas levaduras silvestres. En equilibrio no representan un problema. Pero cuando se administran antibióticos que eliminan las bacterias beneficiosas y luego la persona consume una dieta alta en azúcares y muchos de ellos provenientes de combinaciones de azúcar refinada y trigo, esto alimenta directamente a las levaduras. ¿Y cuál es el resultado? Hongos en las uñas de los pies, pie de atleta, tiña entre los dedos de los pies,
Candidiasis vaginal, candidiasis anal, tiña inguinal. Todas estas condiciones son consecuencia de un crecimiento excesivo de levaduras en el organismo y con frecuencia se presentan después de tratamientos con antibióticos. Mi hijo James, por ejemplo, fue al médico porque entrena mucho y un día se excedió y su brazo se inflamó. Él recordó lo que yo solía hacer y se aplicó una cataplasma de papa rallada en todo el brazo, y la inflamación bajó casi por completo, aunque el codo seguía hinchado. Y por curiosidad, nunca antes había ido al médico por algo así. Decidió consultar, fue al médico y éste le dijo, tienes bursitis, que no es más que una inflamación de la bursa, el saco lleno de líquido que rodea la articulación. El médico le extendió una receta de antibióticos. Receta. James se levantó y dijo, nunca he tomado antibióticos en mi vida y no voy a empezar ahora. Y se fue. ¿Creen ustedes que ese médico haya escuchado eso antes de un joven de 25 años? Y James llegó a casa y me llamó. Yo le dije, articulación, jengibre. Jengibre para la articulación. Al día siguiente, la inflamación había desaparecido. Mi propósito al escribir en Sustain Me y Self-Heal by Design es explicar el verdadero papel de los microorganismos en la enfermedad y también en el cáncer, que abordaremos más adelante. Al escribir Sustain Me, mi objetivo era ofrecer un manual práctico de remedios naturales, de modo que si a ustedes se les inflama una articulación, puedan consultar y encontrar soluciones simples y efectivas. Quisiera ahora contarles la historia de un hombre llamado Bobby, que asistió a un retiro que realizábamos en Alabama. Tenía 62 años. Tenía diabetes y usaba 90 unidades de insulina al día. También tomaba estatinas para el colesterol y como les mostramos ayer, eso es un engaño total. El colesterol no causa enfermedades cardíacas. Para quienes quieran profundizar en esto, el doctor Malcolm Kendrick ha escrito varios libros exponiendo esta realidad. Han intentado retirarle su licencia médica en 2 ocasiones. ¿Sabían eso? 2 veces han intentado retirarle su licencia médica y en ambas ganó los casos judiciales. No sé qué pasará la próxima vez, porque son bastante despiadados. Así que este hombre estaba tomando 90 unidades de insulina al día, estaba medicado con fármacos para bajar el colesterol, medicamentos anticoagulantes y medicamentos para la presión arterial. Tenía alrededor de, creo que 18 kilos de sobrepeso y me dijo, he gastado $1 millón en mi salud en los últimos 10 años. Es una historia muy similar a la mujer que acudió a Jesús después de haber gastado todo su dinero en médicos. ¿Y cuántos siguen haciendo eso? Porque no conocen algo mejor. Y una de las cosas con las que el médico suele atrapar a la gente es con esto: miedo. Si alguien les dice, les quedan 3 meses de vida o van a morir si no hacen esto, recuerden lo que deben responder. Usted no es Dios, solo Él sabe cuándo voy a morir. Pero gracias por su opinión, la consideraré. Y se van. Así que con este hombre, básicamente ya no podían hacer nada más por él. Prácticamente lo enviaron a casa, con lo que era casi una sentencia de muerte. No hay nada más que podamos hacer. Y estaba tomando una cantidad enorme de medicamentos. Entonces, conoció a una mujer en la piscina y ella le dijo, creo que conozco a alguien que puede ayudarle. Bueno, él inmediatamente voló al retiro. De inmediato implementó todo lo que le sugerimos. Dijo, todo lo que ustedes digan, lo haré, porque no había nada más que pudiera hacer. Había ido a los mejores especialistas del país. Podía pagar a los mejores. Había acudido a los mejores. Así que comenzó con 2 días de jugoterapia. Tenía las piernas un poco hinchadas, así que le dije que usara el mini trampolín todos los días. Este es el rebote saludable, lo que estoy haciendo ahora mismo. Si no pueden saltar en el pequeño trampolín, solo hagan el rebote saludable. Y a medida que vayan mejorando con el rebote saludable, pueden empezar a saltar. Es una de las formas más efectivas de estimular el sistema linfático. Estuvo con nosotros durante 2 semanas. Siguió una alimentación alta en fibra,
con proteína abundante, grasas saludables y pocos carbohidratos. Al final de esas 2 semanas, estaba usando solo 10 unidades de insulina al día. Ahora bien, a él le habían dicho que era diabético tipo 1. Y a veces a las personas les dicen que es una enfermedad autoinmune y que nunca pueden curarse. ¿Han escuchado eso? Que no hay cura, que nunca se sanarán. Así que si alguna vez les han dicho eso, rechácenlo de inmediato, porque nuestro cuerpo es muy obediente a nuestra mente, como veremos mañana. Me envió un correo electrónico. Me envió un correo electrónico 3 meses después y dijo, he dejado todos mis medicamentos. Todos los medicamentos. Él había sido diagnosticado como diabético tipo 1. Yo le pregunté, cuénteme sobre su programa de ejercicio. Porque uno de los grandes beneficios del ejercicio es que desarrolla más sitios receptores de insulina. Cuando ustedes se mueven y se mueven con intensidad, esa célula necesita más combustible. Entonces el cuerpo desarrolla más receptores de insulina, lo que permite que entre más glucosa. Él respondió, hago 6 millas diarias en bicicleta, nado 30 vueltas en la piscina y hago 3 sesiones de 5 minutos en el mini trampolín. ¿Qué están ustedes dispuestos a invertir en esto? Elijan cuál es su dificultad. La vida era muy dura para él. Inyectarse 90 unidades de insulina al día, tomar todos esos medicamentos, no tener calidad de vida. Y sí, incluso había afectado su vida sexual. Y su esposa tenía solo 42 años. Había dejado de trabajar. En su empleo ya no lo querían porque se enojaba constantemente. Porque cuando los niveles de glucosa en sangre están altos, todo parece estar bien. Pero cuando los niveles bajan, todos reciben gritos. Y dijo, hago exactamente lo que me enseñaron. Qué resultado tan increíble. Y qué sencillo. No hay una cura milagrosa. Es el cuerpo humano. Si existe una cura milagrosa, se llama cuerpo humano. El cuerpo humano fue diseñado para sanarse a sí mismo y lo hará si ustedes le dan las condiciones adecuadas. Cuando él regresó a casa, al principio su esposa le dijo, ¿ese es tu proyecto? A mí me gusta mi champán y mis croissants. Muchas gracias. Pero después de 3 meses, ella empezó a observar a su esposo. Había perdido 40 libras. Se veía bien. Ya no estaba enojado porque sus niveles de glucosa en sangre estaban estables. Son la fibra, la proteína y las grasas las que proporcionan una liberación constante y segura de glucosa. Fibra porque libera la glucosa lentamente. Proteína porque recuerden que allí es donde se descompone, lo vimos ayer, en el estómago. Grasa porque recubre los alimentos y retrasa su digestión. Así pueden pasar fácilmente 5 o 6 horas entre comidas. Él dijo, mi esposa se está interesando. ¿Saben cuál es la mejor manera de convencer a sus familias? Es su vida. O quizás la quería. Esa es la mejor manera. Es su vida. 6 semanas después me volvió a escribir. Dijo, ella está muy entusiasmada, ha perdido 10 libras. Está siguiendo la alimentación conmigo y vamos a volver a casarnos. Porque son personas nuevas. ¿No es una historia hermosa? ¿No es Dios bueno? Dios es muy, muy bueno. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Son las personas con las que vivimos, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros parientes. Están observando. ¿Qué historia les están contando ustedes? Y probablemente han escuchado el dicho que dice, prediquen la palabra y a veces usen palabras. Es su vida. Así que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Escucharon eso? Cuando le entregamos todo a Él, Él inicia la obra y la llevará hasta el final. Nosotros solo necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Él en cada paso. Pero lo que he observado es que cuando los carbohidratos se reducen considerablemente, también disminuyen de manera notable los antojos de azúcar. Cuanta más heroína se consume, más se desea. Cuantos más cigarrillos se fuman, más se quieren. Cuanto más azúcar se come, más se desea. Cuanto más pan se consume, más se quiere. Cuantos más carbohidratos se ingieren, más se anhelan. Por eso es necesario reducirlo significativamente e implementar esas poderosas leyes de la salud. Transgredir su ley, sea física, mental o moral, es colocarse fuera de la armonía con el universo. Es invitar a la discordia, la anarquía y la ruina. Guardar la ley mantiene la armonía. Cuando ustedes comiencen a aplicar estos principios, experimentarán los resultados, experimentarán las recompensas. Y cuando comienzan a vivir esos resultados, el proceso se vuelve más fácil. Ustedes eligen su dificultad.